Se acercó a Alice, se arrodilló junto a ella y le asió las muñecas. Sentía transcurrir los minutos, minutos que deberían haber empleado para dejar atrás aquel pueblo, pero también sentía el pulso acelerado de la chica contra los dedos. Además, no había más que mirarla a los ojos. En su mirada no se pintaba el pánico, sino una auténtica agonía. Clay comprendió que Alice lo había depositado todo en aquella zapatilla, a su madre, a su padre, a sus amigos, a Beth Nickerson y su hija, el infierno del campo de fútbol, todo. No está, gimió. Pensaba que la había guardado aquí dentro, pero no la encuentro por ninguna parte. Ya lo sé, cariño, musitó Clay, sin soltarle las muñecas y levantándole la que aún tenía el cordón atado a ella. ¿Lo ves? Esperó hasta cerciorarse de que Alice se fijaba la vista y agitó los extremos del cordón bajo el nudo, donde antes había un segundo nudo. Está demasiado largo, dijo ella. Antes no era tan largo. Clay intentó recordar la última vez que había visto la zapatilla. Se dijo que era imposible recordar un detalle como aquel, dadas las circunstancias, pero enseguida se dio cuenta de que sí lo recordaba, y además con toda claridad. Fue cuando Alice ayudó a Tom a levantarlo tras la explosión del segundo camión. En aquel momento la zapatilla se bamboleaba en su muñeca. Alice estaba cubierta de sangre, jirones de tela y pedacitos de carne, pero la zapatilla seguía en su sitio. Clay intentó recordar si aún la tenía cuando chutó el torso en llamas rampa abajo. Creía que no. Cabía la posibilidad de que, a toro pasado, la memoria le jugara una mala pasada, pero creía que no. Se te ha deshecho el nudo, tesoro, señaló. Se te ha deshecho y la zapatilla se ha caído. ¿La he perdido? Exclamó ella, incrédula, derramando las primeras lágrimas. ¿Estás seguro? Bastante seguro, sí. Era mi amuleto de la buena suerte, susurró, llorando ahora con más fuerza. No, intervino Tom al tiempo que la abrazaba. Nosotros somos tus amuletos de la buena suerte. Alice se volvió hacia él. ¿Cómo lo sabes? Porque nos encontraste a nosotros primero, explicó Tom, y seguimos aquí. Alice los abrazó a ambos y los tres permanecieron un rato en aquella posición, aferrados los unos a los otros en el vestíbulo, con las escasas pertenencias de Alice desparramadas a su alrededor. 25. El incendio se propagó a un edificio de aulas que el director identificó como Hackery Hall. Hacia las 4 de la madrugada el viento amainó y el fuego dejó de extenderse. Cuando salió el sol, el campus de Gayden apestaba a propano, madera quemada y gran cantidad de cuerpos carbonizados. El cielo radiante de una perfecta mañana de octubre en Nueva Inglaterra aparecía ensombrecido por una inmensa columna de humo negruzco. El Chatham Lodge seguía ocupada, circunstancia que se debía al efecto dominó. El director solo podía desplazarse en coche. Desplazarse en coche era imposible. Jordan se negaba a irse sin el director y el director no pudo persuadirlo de lo contrario. Aunque resignada a la pérdida de su talismán, Alice se negaba a irse sin Jordan. Tom no quería irse sin Alice, y Clay detestaba la idea de irse sin ellos dos, pese a que le horrorizaba darse cuenta de que aquellos recién llegados a su vida revistieran, al menos de momento, más importancia que su hijo, y pese a que seguía convencido de que pagarían un precio muy alto por lo que habían hecho en el campo de fútbol si se quedaban en Gayton, sobre todo en el escenario del crimen. Había creído que de día vería el asunto con otros ojos, pero no era así.
Los 5 esperaron y miraron por el ventanal del salón, pero por supuesto nada salió del campo reducido a cenizas, y el único sonido que se oía era el crepitar del fuego devorando las oficinas del Departamento de Educación Física, los vestuarios y las últimas gradas. Los 1000 chiflados anidados en el campo estaban, como Alice bien había dicho, reducidos a cenizas. El olor era penetrante y se adhería a la garganta con una crueldad nauseabunda. Clay había vomitado una vez y sabía que los demás también, inclusive el director. Hemos cometido un error, pensó por enésima vez. Deberían haberse ido, dijo Jordan. Nosotros nos las habríamos apañado, como antes, ¿verdad, señor? El director Arday hizo caso omiso de la pregunta. Estaba observando a Clay con fijeza. ¿Qué pasó ayer cuando usted y Tom estaban en la gasolinera? Creo que sucedió algo y por eso ahora pone la cara que pone. Oh, ¿y qué cara pongo? Cara de animal que husmea una trampa. ¿Los chiflados de la calle los vieron? No exactamente, repuso Clay. No le hacía demasiada gracia que lo llamaran animal, pero no podía negar que lo era, un ser que ingería oxígeno y alimento para luego expulsar dióxido de carbono y mierda. El director empezó a restregarse el costado izquierdo con una de sus grandes manos. Como muchos de sus gestos, a Clay le pareció que poseía una cualidad teatral. No eran ademanes exactos, pero sí destinados a ser vistos desde el fondo del aula. Entonces, ¿qué ocurrió exactamente? Y puesto que ya no creía poder proteger a los demás, Clay refirió al director lo que habían presenciado desde la oficina de la gasolinera. La pelea por una caja de golosinas que de repente se había transformado en otra cosa, los papeles revoloteando sobre la mesa, la ceniza girando en el cenicero como el agua al colarse por el desagüe de la bañera, las llaves tintineando en su tablero, la boquilla del surtidor estrellándose contra el suelo. Eso lo vi, intervino Jordan al tiempo que Alice hacía un gesto de asentimiento. Tom mencionó que se había quedado sin aliento, y Clay añadió que a él le había sucedido lo mismo. Ambos intentaron explicar la impresión de que algo muy poderoso se cocía en el ambiente. Clay comentó que era una sensación parecida a la que se experimenta antes de una tormenta. Tom dijo que el aire estaba cargado, demasiado pesado, por así decirlo. Y entonces él le dejó coger un par de golosinas de esas y la tensión desapareció, explicó Tom. La ceniza dejó de dar vueltas, las llaves dejaron de tintinear y la sensación de tormenta inminente se esfumó. Se volvió hacia Clay en busca de confirmación y éste asintió. ¿Por qué no nos lo habías contado?, quiso saber Alice. Porque no habría cambiado nada, replicó Clay. De todos modos, íbamos a quemar el nido. Cierto, convino Tom. ¿Creen que los chiflados se están convirtiendo en psiónicos, verdad? Terció Jordan. No sé lo que significa esa palabra, Jordan, admitió Tom. Son personas capaces de mover cosas solo con pensar en ellas, o por accidente si sus emociones se descontrolan. Pero las habilidades psiónicas, como la telequinesis y la levitación... ¿Levitación?, espetó Alice. No son más que ramificaciones, prosiguió Jordan sin hacerle caso. El tronco del árbol psiónico es la telepatía, y es eso lo que temen, ¿verdad? La telepatía. Tom se llevó los dedos a la parte del rostro de la que había desaparecido buena parte de su bigote y se tocó la piel enrojecida. Bueno, lo cierto es que lo he pensado, reconoció antes de hacer una pausa con la cabeza ladeada. Vaya, no sé si lo que acabo de decir es ingenioso o no. Supongamos que lo son, dijo Jordan, haciendo caso omiso también de ese comentario.
Quiero decir, supongamos que se están convirtiendo en auténticos telépatas y dejan de ser zombis con instinto de formar rebaños. ¿Y qué? El rebaño de la Academia Gaten ha muerto sin saber quién los ha inmolado, porque han muerto mientras dormían o lo que sea que hacen. Así que si lo que les preocupa es que puedan haber transmitido telepáticamente nuestros nombres y descripciones a sus colegas de los estados circundantes de Nueva Inglaterra, tranquilos. Jordan, empezó el director antes de hacer una mueca sin dejar de frotarse el costado. ¿Se encuentra bien, señor? Sí. Ve al baño de abajo y tráeme el Zantac. ¿Quieres? Y una botella de agua mineral. Buen chico. Jordan obedeció con presteza. ¿Úlcera? Preguntó Tom. No, negó el director. Estrés. Un viejo. No podemos llamarlo amigo, sino más bien conocido. ¿Está usted bien del corazón? Preguntó Alice con un hilo de voz. Me parece que sí, asintió el director con una sonrisa desconcertante regocijo. Si el Zantac no me hace efecto, tendré que reconsiderar mi respuesta, pero hasta ahora siempre ha funcionado, así que no llamemos al mal tiempo. Ah, gracias, Jordan. De nada, señor, repuso el chaval, al tiempo que le alargaba el vaso y la píldora con su habitual sonrisa. Deberías irte con ellos, lo instó Ardai tras tragarse el comprimido. Con todos los respetos, señor, le digo que es imposible que lo sepan, totalmente imposible. El director se volvió hacia Tom y Clay con expresión inquisitiva. Tom alzó las manos y Clay se limitó a encogerse de hombros. Podía expresar en voz alta lo que sentía, articular lo que sin duda los demás ya sabían que pensaba. Hemos cometido un error y quedarnos aquí nos hará más que agravar las cosas. Pero le pareció que carecía de sentido. En el rostro de Jordan se pintaba una expresión testaruda que disimulaba a duras penas el terror que lo embargaba. No lograrían convencerlo. Además, un nuevo día estaba a punto de empezar y el día les pertenecía a ellos. Alborotó el cabello del chico. Si tú lo dices, Jordan, voy a dormir un poco. Jordan adoptó una expresión de profundo alivio. Buena idea, yo también. Yo me voy a tomar una taza del mundialmente famoso cacao tibio de Chicanlos antes de subir, anunció Tom, y creo que me voy a afeitar el resto del bigote. Los gritos y lamentos que oigáis serán los míos. ¿Puedo mirar? Pidió Alice. Siempre he querido ver a un hombre adulto gritar y lamentarse. 26. Clay y Tom compartían un pequeño dormitorio en la segunda planta de la residencia, mientras que a Alice le habían asignado la otra habitación. Mientras se quitaba los zapatos, Clay oyó una breve llamada a la puerta y al punto entró el director. En sus mejillas destacaban 2 manchas de piel enrojecida, pero por lo demás su rostro estaba mortalmente pálido. ¿Se encuentra bien?, preguntó Clay. ¿Es el corazón a fin de cuentas? Me alegro de que me lo pregunte, replicó el director. No sabía si había conseguido plantar la semilla de la duda, pero por lo visto sí. Miró hacia el pasillo por encima del hombro y luego cerró la puerta con la punta del bastón. Escúcheme con atención, señor Riddle. Clay, y no haga preguntas a menos que no le quede otro remedio. En algún momento dado de esta tarde me encontrarán muerto en mi cama, y por supuesto usted dirá que tenía mal el corazón a fin de cuentas, que lo que hicimos anoche me ha provocado un ataque, ¿entendido? Clay asintió. Lo entendía a la perfección y se calló la protesta que acudió automáticamente a sus labios. Era una protesta que habría resultado lógica en el pasado, pero que no tenía cabida en el nuevo mundo. Sabía por qué el director había trazado aquel plan. Si Jordan llega a sospechar siquiera que me he quitado la vida para librarlo
de lo que él, en su admirable inocencia, considera su deber sagrado, cabe la posibilidad de que también él decida acabar con su vida. Cuando menos se sumirá en lo que cuando yo era pequeño los mayores denominaban una fuga negra. Mi muerte lo apenará muchísimo en cualquier caso, pero eso es permisible, a diferencia de la idea de que me he suicidado para sacarlo de Gaten. ¿Lo entiende? Sí, asintió Clay. Señor, espere un día más. Lo que pretende hacer puede que no sea necesario. Es posible que salgamos de esta. No lo creía, y en cualquier caso Ardai tenía intención de seguir adelante con su plan. Clay lo veía en su rostro demacrado, los labios apretados, los ojos relucientes. Espere un día más, insistió a pesar de ello. Puede que no venga nadie. Ya oyó esos gritos, replicó el director. Eran gritos de furia. Vendrán. Es posible, pero... El director levantó el bastón para silenciarlo. Y si vienen y son capaces de leerles el pensamiento, como se lo leen los unos a los otros, ¿qué leerán en su mente Clay, si es que para entonces aún le queda mente que leer? Clay se lo quedó mirando sin decir nada. Aun cuando no puedan leer el pensamiento, prosiguió el director. ¿Qué sugiere usted, Clay? ¿Quedarse aquí día tras día, semana tras semana? ¿Hasta que empiecen las nevadas? ¿Hasta que me muera de viejo? Mi padre vivió hasta los 97 años y usted tiene mujer e hijo. Mi mujer y mi hijo están bien o no lo están. Ya lo tengo asumido. No era cierto, y tal vez Ardai lo detectara en la expresión de Clay, porque esbozó otra de sus sonrisas inquietantes. ¿Y cree que su hijo ha asumido no saber si su padre está vivo, muerto o loco, después de tan solo una semana? Eso ha sido un golpe bajo, masculló Clay con voz insegura. ¿En serio? No sabía que estuviéramos peleándonos. En cualquier caso, no hay árbitro. Aquí solo estamos nosotros. El director se volvió un instante hacia la puerta cerrada antes de mirar de nuevo a Clay. La ecuación es muy sencilla. Ustedes no pueden quedarse y yo no puedo irme. Lo mejor es que Jordan les acompañe. Pero sacrificarlo como a un caballo con la pata rota, de eso nada, lo atajó el director. Los caballos no practican la eutanasia, pero las personas sí. En aquel momento se abrió la puerta y entró Tom. El director siguió hablando sin solución de continuidad. ¿Alguna vez ha considerado la posibilidad de dedicarse a la ilustración comercial, Clay? Preguntó. De libros, quiero decir. Mi estilo es demasiado exuberante para la mayoría de editoriales comerciales, repuso él, aunque he hecho algunas cubiertas para editoriales de literatura fantástica, como Grant y Eulalia, y también para algunos títulos de la colección de novelas marcianas de Edgar Rice Burroughs. Parsons, exclamó el director mientras blandía el bastón en el aire. De repente se frotó el plexo solar e hizo una mueca. Maldito ardor de estómago. Disculpe, Tom. Solo he entrado a charlar un momento antes de acostarme. Encantado, repuso Tom antes de seguirlo con la mirada mientras el anciano se iba. ¿Se encuentra bien? Preguntó a Clay cuando el golpeteo del bastón se alejó por el pasillo. Está muy pálido. Creo que sí, contestó Clay antes de señalar el rostro de Tom. ¿No ibas a afeitarte el resto del bigote? He decidido no hacerlo en presencia de Alice, explicó Tom. Me cae muy bien, pero a veces puede ser bastante malvada. Eso es pura paranoia. Gracias, Clay. Justo el comentario que necesitaba. Solo ha pasado una semana y ya echo de menos a mi psicoanalista. Paranoia combinada con manía persecutoria y delirios de grandeza. Clay se tendió en una de las estrechas camas del dormitorio y entrelazó las manos en la nuca, con la mirada vuelta hacia el techo. «Te mueres de ganas de largarte de aquí, ¿verdad?», preguntó Tom. «Y que lo digas», replicó Clay, con voz carente de inflexiones. «Todo irá bien, Clay, de verdad». «Eso dices, pero sufres manía persecutoria y delirios de grandeza».
Cierto, reconoció Tom, pero esos trastornos se compensan gracias a la falta de autoestima y la menstruación del ego a intervalos de unas 6 semanas. Y en cualquier caso, es demasiado tarde, al menos por hoy. Terminó por él Clay. Exacto. Aquella idea encerraba cierta paz. Tom añadió algo más, pero Clay solo alcanzó a oír a Jordan Craig antes de dormirse. 27. Despertó gritando, o eso le pareció en el primer momento. Un vistazo a la tracama, donde Tom seguía durmiendo con algo, tal vez un paño doblado sobre los ojos, le hizo comprender que solo había gritado mentalmente. Tal vez de sus labios hubiera brotado algún sonido, pero no lo bastante fuerte para despertar a su compañero de habitación. La habitación no estaba a oscuras, pues era media tarde, pero Tom había bajado las persianas antes de acostarse, por lo que en la estancia reinaba la penumbra. Clay permaneció tendido boca arriba unos instantes, la boca reseca, el pulso acelerado en el pecho y los oídos, donde sonaba como alguien corriendo sobre una alfombra de terciopelo. La casa estaba sumida en el más absoluto silencio. Quizá aún no se había acostumbrado del todo al cambio de horario, pero la noche anterior había sido agotadora y en aquel momento no se advertía movimiento alguno en la residencia. En el exterior cantó un pájaro y a lo lejos, no creía que fuera en Gayten, ululaba una alarma testaruda. ¿Había tenido alguna vez una pesadilla tan espantosa como aquella? Quizá en una ocasión, un mes después del nacimiento de Johnny, Clay soñó que lo levantaba de la cuna para cambiarle el pañal y que el cuerpecito rechoncho del niño se desmembraba entre sus manos como una muñeca mal ensamblada. Comprendía bien el significado de ese sueño, miedo a la paternidad, miedo a cagarla. Era un miedo con el que aún convivía, como bien había detectado el director. Pero, ¿cómo interpretar el sueño del que acababa de despertar? Fuera cual fuese su significado, Clay no quería olvidarlo y sabía por experiencia que había que actuar con rapidez para evitar que eso sucediera. El dormitorio tenía un escritorio y en el bolsillo de los vaqueros que Clay había dejado arrugados al pie de la cama había un bolígrafo. Se dirigió descalzo hacia el escritorio, se sentó y abrió el cajón situado sobre el hueco para las piernas. Allí encontró lo que esperaba, un montoncito de papel en blanco con el encabezamiento: Academia Gayten. Una mente joven es una luz en la oscuridad. Cogió una hoja y la dejó sobre la mesa. Había poca luz, pero le bastaría. Pulsó el botón para sacar la punta del bolígrafo y dedicó unos instantes a intentar recordar el sueño de la forma más detallada posible. Él, Tom, Alice y Jordan estaban alineados en el centro de un terreno de juego. No era un campo de fútbol como el de Tony, sino también un campo de rugby. Al fondo se alzaba una especie de estructura esquelética en la que se veía una luz roja parpadeante. Clay no sabía qué era, pero sí sabía que las gradas estaban abarrotadas de personas que los miraban con fijeza, personas con cara destrozada y la ropa hecha jirones, muy fáciles de reconocer. Él y sus amigos estaban ¿en jaulas? No, sobre unas plataformas. Y sí, eran jaulas, pese a carecer de barrotes. Clay no sabía cómo era posible, pero lo era. Ya empezaba a olvidar los detalles del sueño. Tom se hallaba en un extremo de la fila. Un hombre especial, se acercaba a él y le posaba una mano sobre la cabeza. Clay no recordaba cómo podía hacerlo, puesto que Tom, al igual que Alice, Jordan y él mismo, estaban subidos a aquellas tarimas, pero lo hacía y decía: «Ecce homo insanus». La muchedumbre, miles de personas, gritaban: «¡No tocar!» al unísono. A continuación, el hombre se acercaba a Clay y repetía la operación. Al apoyar la mano sobre la cabeza de Alice, el hombre recitaba: «Ecce femina insanus».
En el caso de Jordan, exe puer insanus. Y en cada ocasión el gentío respondía no tocar. Ni el hombre, el maestro de ceremonias, el jefe de pista, ni los espectadores habían abierto la boca durante el ritual. Se comunicaban por telepatía. De repente, Clay dejó que su mano derecha se hiciera con el control de sus pensamientos, su mano derecha y el rincón especial de su cerebro que la dominaba, y empezó a dibujar una imagen sobre el papel. La pesadilla entera había sido terrible, con su acusación falsa, la sensación de cautividad. Pero lo peor de todo había sido el hombre que se acercaba a cada uno de ellos y les apoyaba la mano sobre la cabeza como un subastador disponiéndose a vender ganado en una feria rural. Clay creía que si era capaz de plasmar la imagen de aquel hombre en papel, sería capaz de apresar el terror. Era un hombre negro de cabeza noble y semblante ascético sobre un cuerpo desgarbado, casi escuálido. Sus cabellos formaban un casco de apretados rizos oscuros, en uno de sus cuyos costados se abría un feo corte en forma de triángulo. Era de hombros delgados y caderas casi inexistentes. Bajo la mata de rizos, Clay esbozó la frente ancha y despejada, la frente de un erudito. A continuación la afeó con otro corte y sombreó el colgajo de piel que le oscurecía una de las cejas. Tenía la mejilla izquierda abierta, quizá por un mordisco, y la parte izquierda del labio inferior desgarrada de modo que la comisura se curvaba hacia abajo en un rictus cansino. Los ojos le plantearon dificultades. No consiguió dibujarlos con fidelidad. En el sueño eran sabios y al mismo tiempo carentes de vida. Tras 2 tentativas desistió y se concentró en el jersey para no olvidarlo. El hombre llevaba una sudadera con capucha, rojo. Escribió con una flecha y unas letras de imprenta blancas en la pechera. Le iba muy grande y la tela se arrugaba sobre la mitad superior de las letras, pero Clay estaba seguro de que ponía Harvard. Se disponía a escribir la palabra cuando empezó el llanto, un llanto leve y amortiguado procedente de la planta inferior. A mí me gustaría, antes de seguir con la novela, me gustaría decir algo en particular. No sé, yo sé que esto es una historia ficticia. Bien, pero yo particularmente no hubiera matado a los telefónicos. No sé, puede ser que sea una persona muy optimista, ¿no? Pero yo creo, no sé, que a lo mejor cabía la posibilidad de que pudieran curarse. Una cosa es que te mueres y vuelves a resucitar, no sé, el tipo zombie. Después está el tipo zombie de rabia que corre. Pero no sé, este tipo de zombie, no sé, a lo mejor se hubieran curado, no lo sé. Creo que se precipitaron, pero bueno, lo que digo, es una novela y es ficticia. Sigo con el libro. 28. Era Jordan. Lo supo al instante. Miró a Tom por encima del hombro mientras se ponía los vaqueros, pero Tom no se había movido. Está frito, pensó Clay. Abrió la puerta, salió y la cerró tras de sí. Ataviada con una camiseta de la Academia Gayten a guisa de camisón, Alice estaba sentada en el descansillo de la primera planta con el niño entre los brazos. Jordan había sepultado el rostro en su hombro. Alice alzó la mirada al oír las pisadas de Clay y habló antes de que éste pudiera decir algo que tal vez habría lamentado más tarde. ¿Es el director? Ha tenido una pesadilla, explicó la chica. Clay dijo lo primero que le vino a la cabeza, algo que en aquel momento se le antojó de vital importancia. ¿Y tú? Alice frunció el ceño, con las piernas desnudas, el cabello recogido en una cola de caballo y el rostro quemado como si hubiera pasado el día entero en la playa. Parecía la hermanita de 11 años de Jordan. ¿Qué? No, le he oído llorar en el pasillo. Supongo que ya me estaba despertando de todas formas. Un momento, la atajó Clay. Quédate aquí.
Volvió a su habitación del segundo piso y cogió el dibujo del escritorio. En ese momento Tom abrió los ojos, miró a su alrededor con expresión entre asustada y desorientada, luego fijó la vista en Clay y se tranquilizó. De vuelta a la realidad, dijo antes de restregarse el rostro e incorporarse sobre el codo. Gracias a Dios. ¿Qué hora es? Tom, ¿has tenido un sueño? ¿Una pesadilla? Creo que sí, asintió Tom. He oído llorar a alguien. ¿Era Jordan? Sí. ¿Qué has soñado? ¿Lo recuerdas? Alguien nos llamaba locos, explicó Tom, y Clay sintió que el corazón le daba un vuelco. Probablemente con razón. No recuerdo nada más. ¿Por qué lo preguntas? ¿Tú también? Clay no esperó a escuchar más, sino que bajó la escalera corriendo. Jordan se volvió hacia él con una suerte de timidez aturdida cuando Clay se sentó junto a él. No había rastro del genio informático. Si Alice aparentaba 11 años con su cola de caballo y su piel quemada, Jordan no aparentaba más de 9 en aquel instante. Jordan, el sueño, la pesadilla, dijo Clay. ¿La recuerdas? Casi nada, repuso Jordan. Nos tenían en unas plataformas y nos miraban como si, no sé, como si fuéramos animales salvajes, y decían que estábamos locos. Sí, exclamó Jordan, con los ojos muy abiertos. A su espalda, Clay oyó los pasos de Tom bajando las escaleras, pero en vez de volver el rostro, le mostró su dibujo a Jordan. ¿Este era el jefe? Jordan no respondió, pero no hizo falta. El chico se encogió, asió de nuevo a Alice y sepultó el rostro en su pecho. ¿Qué pasa? Preguntó ella, desconcertada. Alargó la mano hacia el dibujo, pero Tom se le adelantó. Dios mío, musitó antes de devolvérselo a Clay. Apenas recuerdo el sueño, pero sí recuerdo el corte de la mejilla. Y el labio, añadió Jordan, con voz amortiguada por el cuerpo de Alice. El labio colgando hacia abajo. Era él el que nos enseñaba a los demás. A ellos. Se interrumpió con un estremecimiento. Alice le acarició la espalda y cruzó las manos sobre sus omóplatos para poder abrazarlo con más fuerza. Clay sostuvo el dibujo ante Alice. ¿Te suena de algo? ¿Es el hombre de tus sueños? Alice sacudió la cabeza y empezó a decir que no, pero antes de que tuviera ocasión de hablar, se oyó un estruendoso traqueteo y una serie irregular de golpes procedentes del exterior, muy cerca de la puerta principal de la residencia. Alice profirió un grito. Jordan se aferró a ella con más fuerza, como si quisiera sepultarse en su interior, y lanzó una exclamación, y Tom asió el hombro de Clay. «¡Joder! ¿Qué coño?» Un nuevo traqueteo al otro lado de la puerta, largo y fuerte. Alice volvió a gritar. «¡Armas!», exclamó Clay. «¡Armas!». Por un instante todos quedaron paralizados en el descansillo bañado por el sol. Al poco se oyó otro de aquellos traqueteos que recordaba un montón de huesos rodando por el suelo. Tom subió corriendo al segundo piso seguido de Clay, que en un momento dado resbaló por culpa de los calcetines y tuvo que agarrarse a la barandilla para recobrar el equilibrio. Alice apartó a Jordan de sí y corrió hacia su habitación. Los faldones de la camiseta revoloteaban alrededor de sus piernas, dejando a Jordan acurrucado contra el poste de la barandilla, la mirada húmeda clavada en el vestíbulo. 29. Calma, pidió Clay. Vamos a tomárnoslo con calma, ¿vale? Los tres estaban apostados al pie de la escalera apenas 2 minutos después de que restallara el primero de aquellos latigazos al otro lado de la puerta. Tom tenía el fusil de asalto ruso que aún no habían probado y que habían dado en llamar Mr. Rápido. Alice sostenía una automática de 9 milímetros en cada mano y Clay tenía el 45 de Beth Nickerson, que milagrosamente había logrado conservar la noche anterior, pese a que no recordaba haberlo vuelto a deslizar en el cinturón, donde lo encontró más tarde.
Jordan seguía acurrucado en el descansillo. Desde allí no veía las ventanas de la planta baja y Clay consideraba que probablemente era lo mejor. La luz que entraba por ellas era mucho más tenue de lo que correspondía por la hora, y eso era mala señal, sin ningún género de duda. Era más débil porque había chiflados ante todas las ventanas, agolpados contra los vidrios para observarlos, docenas, tal vez centenares, de aquellos extraños rostros vacuos, casi todos ellos marcados por las batallas que habían librado y las heridas que habían sufrido a lo largo de la última semana caótica. Clay distinguió cuencas oculares vacías, huecos en las dentaduras, orejas desgarradas, cardenales, quemaduras, piel abrasada y colgajos de piel ennegrecidas. Todos ellos guardaban silencio y los unía una suerte de avidez atormentada que acompañaba aquella sensación de atmósfera cargada, de aire irrespirable, de la presencia de un poder inmenso y apenas contenido. Clay casi esperaba que las armas salieran despedidas de sus manos y se volviera contra ellos. Contra nosotros, pensó. Ahora sé cómo se sienten las langostas en los acuarios de los restaurantes chinos, comentó Tom en voz baja y tensa. Calma, insistió Clay. Dejemos que den el primer paso. Pero no hubo primer paso. Al cabo de un rato se oyó otro de aquellos largos traqueteos que parecían una andanada de metralleta disparada en el porche delantero. En opinión de Clay, y a continuación los chiflados se retiraron de las ventanas como si obedecieran una señal que tan solo ellos podían oír. Se alejaron en ordenadas filas. No era la hora del día a la que solían formar rebaños, pero a todas luces las cosas habían cambiado. Clay se dirigió al ventanal del salón con el revólver en el costado, seguido de Tom y Alice. Desde allí vieron cómo los chiflados, que a Clay ya no le parecían chiflados en absoluto, al menos en el sentido en el que él concebía la locura, se batían en retirada, caminando de espaldas con una facilidad sobrecogedora, sin perder en ningún momento el espacio personal que separaban a cada uno de los demás. Se detuvieron entre Chatham Lodge y los restos humeantes del campo de fútbol, una suerte de batallón de trapo formando en un terreno alfombrado de hojas. Todas las miradas, no del todo vacuas, permanecían clavadas en la residencia del director.